absolutamente en todas las profesiones necesitamos guías de acción. ¿Cómo debemos de trabajar? Voy a ponerlo desde la parte simple y sencilla, desde hacer una construcción y empezar a hacer una mezcla. Pues obviamente no empiezas poniendo el cemento ya colado y luego empiezas a hacer el hoyo para que después de que ya esté el hoyo empiezas ahora sí a poner el cemento. Tienes que hacer primero la perforación para que después puedas poner el cemento. Si nos vamos a esta simpleza, ¿no? Que podemos empezar con la parte de una construcción en una parte de una obra, la realidad de las cosas es que las normas de información financiera, la característica fundamental que van a tener es que nos van a servir como precisamente las indicaciones, la forma en la que nosotros debemos de llevar a cabo el registro de todas y cada una de las operaciones que debemos de registrar. Como bien lo sabemos, es un punto general, lo tenemos que ir aterrizando, desmenuzando, para que de esta manera lo podamos llevar de manera clara y concreta a cada una de las operaciones que realizan nuestros diferentes clientes. La realidad es que hay operaciones que son comunes, todos manejamos efectivo, todos hacemos ventas, todos hacemos adquisiciones, etcétera. Pero ¿cómo llevar esto para que lo pueda entender desde el que está en Tijuana hasta el que está en el otro lado, del lado de Mérida, puedan llevar de esta misma manera la información? Pues precisamente por eso son las normas, porque es lo que va a regir el registro contable que debe de realizarse en toda y cada una de las diferentes organizaciones. Y lo que es muy bonito, ¿no? Digo, bueno, al menos así es como yo lo veo, la realidad de las cosas es que siempre nosotros, y sobre todo en el caso de los estudiantes, a veces memorizamos, ¿no? Es como cuando nos pasa que ¿por qué decimos 1 por 1 igual a 1 y 1? O sea, empezamos a memorizar sin saber el por qué, la esencia, de dónde proviene, por qué se debe de hacer así. Cuando nosotros logramos identificar el fondo, la forma, por qué hacemos este cargo, este abono, este origen, esta aplicación de recursos, ¡wow! Se empieza a disfrutar el registro contable. Haga de cuenta que de repente, si me permitiera la analogía, es como salir a evangelizar a los contadores. Por mucho tiempo, y sobre todo en las últimas 2 décadas, yo creo que sería más preciso, la autoridad se ha encargado de hacer tantos cambios y tantas modificaciones, desde todo, desde el CFDI, de pasar de papel a la parte digital y con todos los cambios que se vienen ahora con la versión 4.0 y etcétera, que la verdad es que el contador no alcanza, todo el tiempo está tratando de entender y sacar las nuevas disposiciones para dar cabal cumplimiento a las disposiciones fiscales. Pero, irónicamente, la autoridad fiscal es la que nos ha hecho regresar a nuestro origen. Hoy, en la parte de la ley de impuestos sobre la renta, si tú buscas, para todos nuestros queridos y sobre todo los muy jovencitos y les encanta googlear, entren ley de impuestos sobre la renta, googleen la palabra normas de información financiera y les va a aparecer 9 veces escrita ya esta palabra. Quien la invoca es la autoridad fiscal, porque ellos se dieron cuenta que decían, bueno, ¿y por qué seguimos teniendo tantos problemas en los registros? ¿Por qué seguimos con omisiones? ¿Por qué seguimos con este problema de no poder entender las balanzas de comprobación que todo mundo sube? Porque se dieron cuenta que los contadores no estaban utilizando la misma norma. Al momento que tú dejas de utilizarla, en ese momento puede crearse una distorsión muy importante dentro de lo que es el registro. Ojo, quiero con esto hacer una aclaración. Todos los contadores, otra vez desde Tijuana hasta Mérida, vamos a tener algo que se llama el juicio profesional. El juicio profesional es el conjunto de conocimientos técnicos y mi experiencia profesional que me van a poder permitir elegir los mejores sistemas, fórmulas de evaluación, las asignaciones,
porque la misma norma contenida en las NIF me permite elegir entre diferentes alternativas cuál pudiera ser con la que yo puedo llevar a cabo este registro. Por eso es que sí pueden existir estas diferencias, pero esas diferencias es por precisamente la capacidad técnica y experiencia que tiene el contador. No obstante, la realidad de las cosas a mí me encanta y se los juro que disfruté al máximo cuando salió la primera tesis que decía esto la autoridad. Para efectos de las facultades otorgadas a la autoridad fiscal en materia de revisión con respecto a los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, estas deberán estar realizadas bajo el marco de la NIF A1, 2, 3 y 4, y en ese momento dice, porque a la luz de las compulsas que realiza la autoridad, podrá verificar que cumple ya sea para su ingreso o deducibilidad. Y en ese momento, cuando tú empiezas a desmenuzar solamente esta línea en esta tesis que dice NIFA 1, 2, 3 y 4, te enamoras de las normas, porque la A1 se destaca el juicio profesional, la A2 los postulados, esencia central del registro contable de toda operación, transacción, transformación interna y otros eventos. Por otra parte, nos señala de manera clara y concreta en la NIFA 3 cuando comentaba los diferentes usuarios de la información financiera, pero que todos ellos requieren que sirva para la toma de decisiones. Posteriormente, la NIFA 4, características de la información financiera, objetiva, confiable, veraz, comparable, oportuna. Entre las secundarias y primarias, como las desagreguen, es lo de menos, pero que me permite tener la certeza que en lo que yo voy a basar la decisión está registrado en la información contenida dentro de la organización. Por eso entonces imagínense qué deleite ver que la autoridad, la primer tesis para decir ingresos y deducciones está basada en las normas de información financiera. Y sigue pasando el tiempo y obviamente los abogados se enojan, se enfurecen y te dicen, las NIF no son una ley. Y la autoridad saca sentencia en donde dice claramente lo siguiente. Si bien el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación te dice que integra una contabilidad, mas no define qué es una contabilidad, te dice la sentencia, por derecho consuetudinario, al no existir una ley como tal, las normas de información financiera serán lo que rijan el registro contable. ¡Wow! Cuando vemos derecho consuetudinario, te dice claramente que por uso y costumbre, lo que no está bajo ley, pero se utiliza por todo el país, se considera que es lo correcto. Y entonces ahí se vuelve maravilloso. Sigue otra tesis, y además estas tesis aprobadas por unanimidad de todos los que pertenecieron en ese momento a esa sentencia. Y nos dice que a la luz de la sustancia económica prevalece sobre la forma jurídica de lo que se está revisando. Y con base en esa sentencia, te dice que claramente la autoridad puede determinar créditos fiscales, hacer resoluciones en controversias jurídicas bajo la luz de la norma financiera. Y todavía como un deleite más, hoy el SAT
tomando cursos de normas de información financiera, porque se dio cuenta que si el registro cumple con todo lo que ahí se señala, simplemente, prácticamente, tiene que revisar que así esté hecho para que pueda él determinar si existen o no diferencias en materia fiscal. Todo lo que esto nos abarca. Y uno que es enamorado de estas normas, pues dices, hasta que por fin nos hicieron justicia. Pues bueno, en primer lugar, como menciona, la verdad es que se debe cumplir con los 8, y ahorita hablaremos el por qué. Pero yo creo que el primerito que debemos hacer entender a todos nuestros clientes es la identidad económica. Porque primero económica, por definición, te dice conjunto de recursos humanos, técnicos y materiales coordinados por un centro de control, pero vean la belleza de este postulado, pero cuya personalidad jurídica es independiente de los socios. Si solo este postulado se los hacemos entender desde el inicio a la persona físico-moral, porque ambas son entidades, el que seas un solo no quiere decir que no seas entidad, eres entidad económica. Pero cuando tú le haces entender esto de primera instancia a tu cliente, vas a ver que no puede meter cosas personales al negocio, porque ya entonces ya desde ahí está tergiversando la información financiera. Por eso es así como el primeritito, que me encanta que pues debemos explicarles que estás hablando de cosas diferentes, que los gastos personales, porque sobre todo pasa mucho más en la persona física dice, no, pues yo puedo meter todo, pues es que pues yo, asígnate un salario, ¿no? O sea, son cosas diferentes, ¿no? La verdad es que este es el primer postulado que hay que hacerles entender a cualquier cliente, sea persona física o moral, que estamos hablando de entidades diferentes. Por otra parte, dentro de todos los postulados, a mí me gusta mucho, pues obviamente uno que es el eje rector, que es la devengación, porque la devengación me dice que yo debo de registrar en el momento que lo conozco todas las transacciones, transformaciones internas y los otros eventos. ¿Esto qué te da por pauta? Que debes de registrar todo. Pues es que justamente no saben normas de información financiera, porque la norma es muy clara. La norma te dice, en el momento que conoces, te dice, independientemente del cobro o el pago, tú tienes que registrarlo, porque precisamente eso es lo que te ayuda a tomar decisiones. Y sí, justamente, y luego peor, ni siquiera conoces o la D1, que es precisamente ingresos, que te habla de en qué momento registras el ingreso, o si es un anticipo de clientes y que verdaderamente es anticipo, pues entonces es un pasivo, pero al finalizar todo tiene que quedar registrado. Tú no puedes pasarlo porque no existe un CFDI, porque además, ¿qué creen? Ahí le va para todos. En el artículo 33 del reglamento, entre su apartado A y B, te dice que todos los actos o actividades deben de quedar registrados. Él no te dice transacciones, transformaciones y otros eventos, pero te dice actos o actividades deben quedar registrados. Entonces ahí mismo se está empatando, se está casando lo financiero con lo fiscal, pero desafortunadamente muchos queremos patear para otros ejercicios lo que ya sabemos desde ahora. Y entonces, por eso cuando llegue el auditor, pues te piensa meter esos ajustes o reclasificaciones porque no están empatados en el periodo que le corresponde. Y por eso se vuelve tan extraordinario. Pero además, ¿saben qué es lo hermoso del postulado de devengo? Que te da todas las estimaciones. Estamos cerrando el ejercicio, como bien lo dijo. Si bien sabemos que el cierre de diciembre casi termina hasta marzo, ¿no? Pero este cierre de diciembre, de verdad depuren, integren, concilien. Yo les voy a compartir algo que para mí se vuelve muy relevante
para efectos de con nuestros clientes. Ustedes saben que la nueva reforma 2022 está diciendo que van a cambiar la forma en la que nosotros deducimos lo que se refiere de manera específica a las cuentas incobrables. Van a poner más candados. Hoy nuestros clientes necesitan que si efectivamente ya cumplió con todos los requisitos de lo que es el artículo 27, fracción 15 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, empátalo con la parte financiera. Si verdaderamente no vas a poder cobrarlo, ojo, no implica cancelación de facturas, sino que crees esa estimación, esa pérdida crediticia esperada. Porque hoy tu cliente necesita tener la certeza si va a cobrar, no va a cobrar esa factura. Digo, yo sé que no somos, como dice Madame Sassou, para saber el futuro, ¿no? O sea, y aunque hoy es lunes 13, o sea, no podemos predecir qué va a pasar, no, pero sí tenemos la capacidad de saber que ya traemos problemas de cartera, de vencimientos, que se están saliendo fuera de mis políticas de cobranza, de lo que es la parte de mi control interno. El empresario necesita tomar hoy decisiones que van a impactar en el futuro. Y no le digas a toro pasado, debimos haber cancelado o debimos haber hecho esta estrategia fiscal para efectos de llevar a deducibles estas cuentas incobrables. No se vale por la falta de conocimiento de nosotros los contadores no hacerles ver a nuestros empresarios lo que se necesita. Por eso a mí me encanta el postulado de devengación, porque es un postulado que te permite tomar decisiones y la gente vive de que el negocio siga en marcha, no de no haber dejado de pagar impuestos. Un negocio que no da para pagar impuestos no es negocio. Y por lo tanto, ojo, estamos hablando de pagar lo justo, lo correspondiente y lo que debe de ser aplicable, sí. Pero el negocio sobrevive de estar vendiendo, de permanecer, de estar constante. Y una decisión fiscal no te puede llevar a una decisión financiera. Debe de prevalecer siempre el aspecto financiero porque es lo que le da vida a todo negocio. Administración de capital de trabajo, de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, manejo de inventarios. Estamos por cerrar el año. Tomas decisiones, o vendo más barato, o cobro más caro, o hago A, B, C, C, Z, o hago lo que sea, tengo yo que estarlo manejando, porque si no, entonces seguramente te enfrentarás a grandes problemas como tal. Por eso es tan importante y tan radical que nosotros le enseñemos al empresario a dejar de perder el miedo, porque la verdad, digo, a mí también me pasa, a veces el cliente llega y solo te hace dos preguntas, ¿hay que pagar impuestos? Y la segunda, ¿es lo menos? Caray, en lugar de decirte cómo está mi control de inventarios, cómo vamos con las cuentas por cobrar, cómo van las cuentas por pagar, estamos haciendo, o a dónde vamos a reinvertir, ¿no?